Muy bien, estamos a 8 días de este año, ¿no? Y seguramente, celebró con la familia y, tuvo su fiesta de fin, de comienzo de año y la vida continúa, la vida sigue adelante. Y seguramente este año va a traer desafíos, expectativas, y en mi corazón hay eso, hay una expectativa siempre con los ojos puestos en el Señor, porque creo que el año va a ser bueno en la medida que lo caminemos tomado de la mano del Señor. Amén. En la medida que lo caminemos en obediencia a la palabra del Señor. Y quiero compartirles un texto el texto de Génesis capítulo 26. Y allí es un tiempo muy especial de la vida de Isaac, donde queremos tomar algunos principios, y le puse, medio largo el tema de esta mañana, pero debemos encontrar las fuentes subterráneas para progresar en el 2023 a la manera de Dios. Es un poquito largo, pero debemos encontrar las fuentes subterráneas, lo que está más allá de lo que se ve con los ojos naturales, debajo muchas veces profundamente, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios este año en el cual estamos comenzando. Y saben que tres cosas que vamos a ver y vamos a encontrar aquí, que tienen que ver con los recursos inagotables de Dios. Y cuando hablamos de recursos para este año que comenzamos, no piensen en el dinero, porque va a necesitar cosas este año que no las va a poder comprar con dinero, aunque tenga el dinero del mundo. Aunque tenga el dinero para comprar cualquier cosa, va a necesitar cosas que vengan y vienen solamente de la presencia de Dios. Solamente van a fluir de esa búsqueda de Dios. Aunque tenga todos los recursos del mundo, va a necesitar del recurso que viene de la presencia de Dios. Entonces, qué bueno es que comience este año no pensando y proyectándose solamente en una perspectiva de progreso y de prosperidad material, sino de estar conectados a las fuentes profundas de la presencia de Dios. Porque van a venir momentos en este año que va a necesitar de eso. Y eso no se consigue con otra cosa que es con un corazón rendido, humillado y buscando al Señor. Amén. ¿Me entiende lo que quiero transmitir en esta mañana a través de este mensaje? Y gloria a Dios, porque conocemos a ese Dios maravilloso y conocemos a ese Dios precioso, que es una fuente inagotable de recursos maravillosos para toda situación de la vida. Toda. ¿Escuchó? Toda situación. Si usted va a un médico, es especialista en ciertas áreas. Usted va a otro médico, es especialista en otras áreas de la salud. Usted necesita alguna cuestión legal, tiene que ir a un doctor en la ley. Usted depende la necesidad, pero Dios es una fuente inagotable para toda situación de nuestra vida. Y eso a mí me trae una motivación y una alegría, un gozo y una paz maravillosa. Amén. Y espero que para usted también. En Génesis capítulo 26, vamos a leer algunas cuestiones allí. ¿Lo encontró? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. En una generación hubo necesidad, en la generación de Abraham, mucha hambre, mucha necesidad, lo cuenta el capítulo 21 de Génesis. En la nueva generación de los hijos vuelve a pasar algo lo mismo que sucedió cuando nuestros abuelos pasaron lo mismo, nuestros padres pasaron lo mismo. Está enfrentando una situación que ya la generación pasada, anterior lo había pasado. Dice que hubo un hambre como en la época de Abraham. Isaac es el hijo, se fue a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
multiplicaré tu descendencia y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Frente a la necesidad del hambre que estaban viviendo, y él ya tenía el recuerdo, tenía la historia, le habían contado lo que había pasado, que había sido algo serio, algo grave, había pasado mucha necesidad, la tierra, el tiempo de aquella época. Él tiene una reacción en primera instancia, él se quiere ir a Egipto, quiere hacer lo que hizo su padre. Él quiere tener una reacción frente a buscar la cobertura, la seguridad, a estar seguro de todo lo que él tenía, de su familia, y él quiere tomar esa acción e irse a un lugar más seguro. Tiene una intención, tiene una acción desde una reacción humana, de auto cuidado, ¿no? Y él quiere ir y ahí se le aparece el Señor. Y le dice, no hagas eso. Quédate donde estás, ahí yo te voy a bendecir. Ahí yo te voy a bendecir. Frente a las situaciones, hermanos, que este año nos plantea, lo primero y el primer recurso que tenemos que tener bien claro para enfrentar las situaciones que vamos a vivir este año es tener la capacidad de escuchar y obedecer la voz de Dios, escuchar y obedecer, no movernos conforme a lo que el mundo te lleva, te trae, te aconseja para acá o para allá, sino saber y aprender a escuchar la voz de Dios y estar en donde Él quiere que estemos, no a donde de pronto me imagino que voy a estar mejor, me imagino que voy a estar seguro, sino que es quédate ahí, porque ahí yo te voy a bendecir. Y qué lindo es tener esa capacidad, hermano, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, de aprender a escuchar la voz de Dios. Es mucho mejor que cualquier voz que podemos escuchar del mundo. El mejor de los consejeros, del mejor de los intelectuales es escuchar la voz de Dios. Qué bueno es aprender a escuchar, pero sobre todo lo que escuchamos, poder quedarnos con lo que Dios nos dice. En la multitud de consejos está la sabiduría. Pero en esa multitud de consejos muchas veces se nos produce confusión. No, yo quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la voz. Y es lo que Él hizo. Y gracias a eso tuvo una gran bendición. Muchas veces nos movemos por emociones, hermanos. Somos muy emocionales y nos movemos conforme a las emociones. Y muchas veces nos va mal porque no es la voz de Dios. Confundimos la voz de Dios con los deseos, confundimos la voz de Dios con lo que me parece, confundimos la voz de Dios con lo que el otro dice. Qué lindo es que este año aprendas a escuchar la voz de Dios. Seguramente lo estás haciendo, pero seguir afinando nuestro oído para escuchar cada vez mejor a Dios. Y cada vez ser guiado por el Espíritu Santo. Y esa es una capacidad espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Quién las percibe? El hombre espiritual, la mujer espiritual. El que está conectado al Señor, buscando de Él cada día. La situación generalmente nos va a movilizar a tomar decisiones. Qué importante es las decisiones, hermanos. Porque muchas veces nos encontramos en ciertos embrollos, no por Dios, no por esto, no por aquello, porque decidimos rápido y sin pensar y sin escuchar la voz de Dios. Y nos encontramos patinando y empezamos ay Dios, ¿por qué me trajiste? ¿Por qué me pasa esto? ¿Te pasa eso? Porque hiciste la tuya. ¿Me entiendes? Cuando Isaac quiso hacer eso, cuando Isaac dijo, me voy a ir a Egipto para resguardarme de todo la situación que va a traer esta seca terrible, una necesidad terrible, ahí Dios se le aparece, quédate ahí, porque ahí yo te voy a bendecir. Entonces, por más difícil que esté tu situación o que nos toque pasar durante este año, en primer lugar, antes de moverte por emociones, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y Isaac le creyó, y fíjese por creerle lo que pasó allí en el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de oveja, hatos de vaca y mucha labranza. Fue bendecido.
la capacidad de escuchar a Dios y la capacidad de obedecer son dos cosas que tienen que ir de la mano, porque puedo escuchar pero no obedecer. Puedo ser oidor pero no hacedor de la palabra. Él oyó la palabra, pero también fue hacedor, obedeció. La circunstancia miraba alrededor y seguramente acá, ¿qué voy a sembrar? Todo el mundo estuvo sembrando, no cosechó nada. Bueno, él creyó la palabra. Amados, y como pueblo de Dios que somos, tenemos palabra de Dios para nosotros. Amén. Y qué lindo es que seamos obedientes y saber que la prosperidad está no en la habilidad humana, sino en aprender a escuchar la voz de Dios. Esa es la prosperidad verdadera. Amén a eso. Es aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto es maravilloso. Eso a mí me trae una tranquilidad, me trae paz a mi corazón. Y espero que para vos también. Porque veo hermanos que tienen trabajos diferentes, oficios diferentes, profesiones diferentes. Y vas a necesitar escuchar la voz de Dios para llevar adelante tu negocio, tu empresa, tu trabajo, tu ministerio, lo que sea. Escuchar la voz de Dios. Y saber que Dios te habla. Eso a mí me llena de paz. Amén. Me llena de paz. Tal vez no va a ser falso. Hay tantas voces hoy. Hay tantas voces. Señor, ¿cuál es la tuya? Él la supo escuchar. Y como la supo escuchar y la obedeció, dice que lo multiplicó, lo prosperó. Y ese crecer en medio de una situación difícil, fíjense lo que pasó con el... Y dice que y los filisteos le tuvieron, ¿qué? Uy, ni la pantalla quedó. Yo creí que estaba... Dice que los filisteos le tuvieron envidia por esa prosperidad, por esa habilidad, ¿no? Pero muchas veces saben que la prosperidad de algunos le provoca envidia a otros, tristemente. La prosperidad muchas veces... Y cuando hablo de prosperidad, la prosperidad sana y que viene de la mano del Señor, no la prosperidad por chanta, por sinvergüenza o por... No, esa prosperidad no. La prosperidad que viene de serle fiel al Señor. La prosperidad que viene de obedecerle al Señor, ¿no? Esa prosperidad también genera envidia. Pero muchos no saben tu corazón y no conocen tu corazón y no conocen tu fe. Y no conocen que estás sirviendo con un corazón honesto y sincero y estás buscando las cosas de Dios y estás esperando en el Señor y obedeciste la voz de Dios. Porque ahí está la bendición. Y muchos lo empiezan a pensar mal, ¿viste? Empieza a pensar cosas. Dice que, y esto le pasó, no solamente le pasó a Isaac, le pasó a Abraham. Lo mismo le pasó a Abraham. Gente bendecida, pero el mundo lo envidia. El mundo lo envidia, ¿no? Y es un sentimiento, la envidia es un sentimiento negativo que lleva a anhelar la destrucción del otro. El envidioso, en lugar de imitar al que le va bien o acercarse con humildad y decirle, ¿por qué te va bien a vos? Y yo sembré este año, se me secó todo, no pasó nada. ¿Cómo hiciste vos? No, hay envidia. Cuidado con ese sentimiento, hermano. Es un sentimiento negativo, del diablo mismo, ¿no? Yo sé que acá no hay, pero te advierto para que no te gane el diablo metiéndote una semilla de envidia por la prosperidad del otro. ¿Por qué te va bien a vos? ¿No? Yo le he preguntado a pastores, ¿cómo hiciste? ¿Por qué hizo esto el Señor con vos? Porque es lo que estoy en el ministerio, ¿no? Y qué lindo es aprender a escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, porque esa es la bendición. Amén. Amados, esa es la bendición. Ahí está la bendición. Y mucho más allá, la bendición de Dios es más amplia de lo que vos solo podés hacer con tu inteligencia humana. Es buscar a Dios. De ahí vienen los recursos. Amén. Y comenzó a ser prosperado y comenzó a de tal manera, ¿pero por qué? Porque escuchó y obedeció, hermano. Escuchó y obedeció. Muchas veces queremos en la desobediencia querer que Dios nos bendiga. Amén. Queremos que así nomás la Bartola, en la vida espiritual, en la búsqueda del Señor, en una vida mediocre, queremos que Dios nos bendiga. Amados, aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer, ahí está la bendición. Y no pienses que te va a tal vez bendecir como acá, que lo enriqueció, dice, y lo hizo tan poderoso que todos los que lo rodeaban le tuvieron miedo. Se hizo tan grande, tan poderoso, que hasta el mismo rey Abimelech le dijo, ¿sabe qué? Después más adelante,
apartarte de nosotros porque sos un peligro. Entonces, esto es, amados, qué lindo es en estos primeros días del año. Señor, yo quiero escuchar tu voz y, Señor, yo quiero obedecer tu voz. Yo quiero escuchar, aún en esa voz que me dice, hace esto en este tiempo, pero acá, ¿se acuerdan cuando el domingo pasado no, el anterior compartía sobre el viernes, el último culto del año, sobre Pedro? Tirá la red, pero Señor, excusas. Pero si no sacamos nada, acá, pero no, quédate ahí y sembrá y ahí vas a ser prosperado. Pero en medio de la sequía, en medio de la necesidad, en medio donde todos fracasan, ahí Dios te puede hacer prosperar. Decime si esto no es una buena noticia. Esta es una buena noticia, pero hay que activar y creerle al Señor. Gloria al Señor por eso. Y cuida tu corazón, que el que progresa no le tengas envidia. Si no, pregúntale por qué. ¿Por qué estás tan bendecido y yo no? ¿Por qué? Tal vez te va a decir por qué, ¿no? Pregúntale cómo es su vida de fe, su testimonio. Pregúntale dónde está conectado esa bendición, cómo está, ¿no? Y dice que fue enriquecido de tal manera. Y dice el verso 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Fíjese lo que es el mundo. Abraham, y algo que heredó Isaac de su padre también, la habilidad de hacer pozos, la habilidad de saber dónde hay agua en medio del desierto, la habilidad donde cavar profundo para encontrar un recurso que da vida, que es el agua, que es esperanza. Entonces, como le tenían envidia también a él, dice que el enemigo se los tapó. Yo me pregunto qué pozos tal vez hay tapados en nuestras vidas, en nuestras familias, en la propia iglesia, por el enemigo, que en alguna vez fluyó agua, vida, esperanza, prosperidad. En aquel tiempo, hoy hablar de un pozo de agua nuestra mente no lo alcanza a dimensionar de lo que es. Porque uno va a la canilla y tiene agua, acá en nuestra provincia, donde brota agua por todos lados. Pero allí en pleno Palestina, en el pleno desierto, hablar de un pozo de agua era de tener un poder tremendo. Era un poder, le daba valor a la tierra, le daba vida a todo lo que tenía. Él había sido enriquecido con animales, con campo, con sembrado, con todo. Si no tenía agua, todo eso, ¿qué pasa? Muere todo. Y dice que los enemigos habían tapado todo lo que había hecho su padre. Y dice el verso 16, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque muchos más poderosos que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir. Digan conmigo, y volvió a abrir. Y volvió a abrir, y volvió a abrir. ¿Qué cosas volvió a abrir? Isaac los pozos de agua que había abierto los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Volvió a abrir, había un ADN, había algo especial, había algo que también había heredado de su padre, era la capacidad de saber dónde están los recursos. Y qué bueno es esto, y acá se me abría mientras estudiabas esto, dos caminos. Uno que tiene que ver con nosotros como padre, qué herencia dejamos a nuestros hijos. ¿Qué semillas de fe le plantamos en el corazón a nuestra generación que nos sigue frente a las necesidades, frente a los problemas? Isaac vio a un padre que frente a la sequía comenzó a cavar y cavar hondo. Y hacer un pozo, hermano, no es lo mismo que tener un manantial. ¿Cuál es la diferencia? El manantial brota de abajo, brota y brota y brota el agua, ¿no? Pero el pozo, para encontrar agua, hermano, hay que agarrar una pala y primero tener el discernimiento dónde está el agua ahí abajo, dónde. El agua verdadera, fresca, que va a fluir. Acá en Misiones, por ahí me han dicho que uno va y hace un pozo y capaz que a los 30 metros, 50, encuentra el agua. Pero hay veces que han comenzado y no sé, 100 metros, 150 metros y acá no hay agua, pasemos a otro lado. Tener el discernimiento dónde está el agua. Qué lindo es, querido papá, mamá,
que tu descendencia vean en vos la habilidad de encontrar agua fresca. ¿Qué quiere decir? Conectarte al río de Dios, al Espíritu de Dios, frente a las necesidades que el mundo plantea. No que te vean desesperado, yendo para acá, para allá, tomando otras aguas tal vez que no sean las de Dios, tomando otras decisiones que no sean las guiadas por el Espíritu Santo, sino que te vean decidiendo bien, porque el día de mañana van a pasar lo mismo que alguna situación que te tocó pasar a vos. Y van a decidir, ¿sabes qué? En base a tu decisión. Porque lo mismo que hizo Isaac hizo su padre. Empezó a abrir los pozos, pero también se mandó la misma macana, mintió. Cuando le dijo a Abimelec, no, esta no es mi esposa, es mi hermana. Y era su esposa, era Rebeca. Abraham hizo lo mismo. Dijo, no, esta no es mi mujer, es mi hermana. Y era Sara. ¿Por qué? Porque tenían miedo, eran mujeres tan hermosas, matemos al marido y quedémonos con la mujer, decía el egipcio. Entonces tenían miedo ellos. Y frente al temor, mezclado con la fe, te hace tomar malas decisiones. Cuando la fe está mezclada con temor, vas a tomar malas decisiones y vas a afectar a las generaciones que te siguen. Entonces, qué lindo es, querida familia, este es un mensaje para otro momento. Pero cuando dice que abrió los pozos de su Padre, yo quiero hablar de los pozos de mi Padre del cielo. Abrir de los pozos, de ese pozo de agua inagotable, ¿no? Que frente a la necesidad no ando bien, sino que voy a los pozos profundos de la presencia de Dios. Y esto realmente es maravilloso. Esto es maravilloso. Dice que él comenzó a cavar uno, y dice en el 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. ¿Por qué no lo buscaste vos primero? Se puso a trabajar, consiguió agua, y los demás, en vez de haber cavado antes, buscado antes, dice, esa agua es nuestra. Y dice, pero riñeron con los pastores diciendo, esa agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Bueno, está bien, ¿saben qué? Yo creo en un Dios que me va a seguir bendiciendo a mí. Así que quédate con esto, porque yo voy a abrir otro pozo. Qué lindo es tener esa visión, Señor, digo yo. Leía esto, digo, y dice, y abrió otro pozo. Amados, abrir un pozo en el desierto, hoy como que parece que lo leemos y abrir un pozo es como agarrar una palita, bueno, vamos a No, era algo que era toda una empresa en movimiento, toda una logística, era una cuestión de mucho trabajo encontrarse con eso. No era una cuestión así nomás. Y dice, ¿saben qué? Y yo voy a abrir, y abrió otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Pero escuchá, otra vez, antes se le agarraron el agua nuestra, después se le agarraron con él. El mundo en tu prosperidad no va a querer que vos prosperes, hermano. Por eso la prosperidad, que cuando digo prosperidad no lo embarques en lo material, sino en todas las áreas de tu vida, porque es muy feo ser próspero solamente en lo económico y estar vacío en el corazón y en la mente y vacío de las cosas de Dios. La verdadera prosperidad es cuando Dios integralmente te llena y te bendice. Amén a eso. Entonces, cuando el mundo ve esa prosperidad, el diablo va a querer que no te vaya bien. No va a querer que te vaya bien, nunca. Y muchos, bueno, está bien, ya lo intenté mil veces, ya lo hice una vez un pozo y resulta que vinieron, y ahora empecé de nuevo, y ¿sabes qué? Yo dejo todo, yo abandono todo. Yo hago, y la corriente me lleva. Y la corriente me lleva. Y muchos actúan así en la fe, y es triste. Que este año no te pase, hermano. Sabés que tenés que estar conectados a una fuente inagotable que es Dios. Y si hoy te acabas un pozo y pasa, empezás con otro, gloria a Dios. Y si vas, Dios siempre te va a prosperar y a bendecir. ¿Amén? Yo lo creo eso. Y eso es maravilloso. No te quede con excusas, no te quede, ay, yo no puedo, yo no, ya mirá lo que levantate, hermano, sacudite y caminá adelante en victoria en el nombre del Señor. Qué bueno es eso. Yo lo creo eso.
y dice que hizo uno, hizo el otro y continuó con el tercero. Dice el verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Yo digo, este tipo donde iba dejaba todo lleno de pozos, porque abrió el tercero, abrió el cuarto y abrió el quinto. Y en todo encontró agua. Y no era fácil encontrar agua. Pero ¿estaba en la capacidad de Isaac? No, tenía fe en el Señor. Y el punto número 2, que quiero que vos te lo guardes en tu corazón en esta hora, es la capacidad de ver lo que no se ve. Es la capacidad de ver lo que no se ve. Y abrir los ojos espirituales, abrir los ojos y mirar con los ojos de la fe más allá de lo que ve todo el mundo. Hay veces que estamos parados sobre grandes recursos y no nos damos cuenta, porque no buscamos a Dios, porque no cavamos en el sentido de buscar a Dios y de profundizar en mi relación con el Señor. Y estamos siempre ahí, ¿no? Vemos lo de los demás, vemos aquello, vemos lo que se ve con los ojos naturales, no se puede, esto es imposible, el gobierno, la plata, esto, aquí, patatín, patatán. Pero ¿sabes qué? Ponete a cavar. ¿Qué quiere decir eso? No hagas un pozo literal en tu casa, ¿no? Sino ponete a cavar en tu relación con el Señor. Empecé a buscar chicos que están en la facultad. Ay, no se puede, acá nadie pasa, nadie puede. Estudiar, buscar al Señor, buscar ayuda. Es imposible, buscar, todo es posible cuando nos tomamos de la mano del Señor y nos movemos en base a una palabra, la capacidad de ver lo que no se ve. Eso tiene que ver con la fe. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni corazón de hombre subió, o sea, se lo imaginó, son las cosas que Dios ha preparado para el 2023. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y me subrayé, ha preparado. El Señor me habló con eso. Ha preparado. Ya las tiene preparadas. ¿Las crees? Número 1. Y número 2, vas a tener que tener para poderlo ver aún en el momento de escasez, en el momento de la sequía, en el momento donde la tierra está árida, en el momento donde no hay agua, que Dios verdaderamente ya tiene cosas preparadas. Cosas que, y lo decimos tan fácil a ese versículo, yo me subrayé porque cuando lo leía, digo otra vez, ha preparado. Ya están preparadas, solo que va a haber que buscarlas. Isaac se encargó de ir por un pozo, ir por el otro, y encontrar agua, y dice que en el punto 3, en el pozo 3, dice y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Gloria al Señor. Qué bueno es que tengas esa relación con el Señor y que tengas esa vivencia, esa experiencia. Y dice que Él volvió a abrir, ¿no? Ezequiel 47, conocemos ese texto. Ezequiel 47 cuando dice que el profeta, Dios le muestra, primero sale agua del templo del Señor, fluye agua. Hace 500 metros le llega a los tobillos, hace 500 metros le llega a la cintura, hace 500 metros le llega a los lomos. Y de pronto ese río ya no se podía caminar, había que pasarlo a nado. Y dice en el verso 6, entonces me preguntó, cuando llegó a ese río profundo y empezaron a ver un montón de cosas, y dice, ¿lo has visto, hijo de hombre? Después lea este capítulo otra vez. Y él dice, ¿lo has visto? ¿Qué cosa? Seguramente preguntó, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Hay un problema cuando muchas veces no vemos con los ojos de la fe. Nos perdemos grandes bendiciones, hermanos. Vivimos muy en lo natural, muy en lo natural. Y no quiere decir que va a vivir mal, pero cuando ve con los ojos de la fe vas a vivir otras cosas que si no lo mirás con los ojos de la fe, no lo vas a vivir. Dice, ¿lo has visto? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes habían muchos árboles. No se había dado cuenta, ni lo había visto. Los recursos que había en ese río de Dios.
Y dice el verso 9, por donde corre este río todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor por esta palabra. Y todo el que se mueve por este río y todo lo que se mueva por aquí vivirá. Qué lindo es, hermanos. ¿Qué pozos están tapados en tu vida? Que debería fluir este agua. ¿Qué pozos? Tal vez el enemigo tapó. Y cuando hablamos de pozos, si hablamos, estudiando esto, entré en un mar la palabra es tan inagotable, digo, Señor, terrible. Cuando si nos volcamos a estudiar lo que es el agua, la Biblia arranca con agua y termina con agua. De un río que fluye en el jardín del Edén y y te vas a Apocalipsis 22 y termina con un río que fluye del trono de Dios. Y si hablamos de pozos, está lleno de pozos la Biblia. De cosas que sucedieron en torno a un pozo. ¿Se acuerda alguna o no? Apelo a José, pero ese no tenía agua, ¿o sí? ¿Qué otro? ¿Qué otra? Ajá. La samaritana. Ajá. Jóvenes, tengo uno para ustedes. Isaac encontró su esposa al lado de un pozo. Raquel. Y si se pone a investigar, va a encontrar cosas que sucedieron terribles. Terribles. ¿Se acuerdan cuando Israel sale de Egipto? Está el agua ahí, cruzan un mar. ¿Se acuerdan del diluvio? Y tenemos, pero muchísimos textos donde el agua es parte de la palabra. Y el agua es vida, el agua es prosperidad, el agua es esperanza. El agua, ¿qué quiere? Es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios fluyendo. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y qué bueno es eso. Pero el tema es conectarte a la fuente. Por eso debemos encontrar, puse el título, en las profundidades para progresar en el 2023, conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios, no conforme al mundo, o a la inflación, o conforme al dólar, no, conforme a la prosperidad de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces la capacidad de obedecer y escuchar la voz de Dios, escuchar y obedecer la palabra del Señor, la capacidad de ver con los ojos de la fe, ver lo que tal vez otros no ven, recursos que otros no ven, la gracia de Dios para ver circunstancias que otros no están viendo. Han pasado 1000 veces los filisteos por arriba de todos esos pozos y a nadie se le ocurrió que había agua ahí, sino hasta que a Isaac. Porque trae algo espiritual, una herencia espiritual. Él trae algo en él y sabe que su padre había abierto allí recursos, tenía para él pozos de agua. ¡Wow, Señor! Yo quiero ver con esos ojos que frente a la pobreza, a la necesidad, a la escasez, Señor, yo no ande envidiando, no ande mirando el progreso de otros. Señor, yo quiero tus recursos. Señor, yo quiero tus recursos, que son inagotables, infinitos. Y Él va a poner a administrar cosas en las cuales vos podés administrar. Y después seguramente cuando más cosas pongas para Dios sobre tu vida, bendiciones, más profundo vas a tener que buscar agua. Más agua vas a necesitar, más de su presencia vas a necesitar. Porque que no nos pase como la higuera. Muchas hojas, mucho ruido, mucho por afuera, pero cuando fueron a buscar fruto, no había nada, pura hoja. Pura hoja. Señor, yo quiero tener las raíces en lo profundo, conectadas allí al río que Dios tiene. Isaías 41:18, haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua y el sequedal en manantiales. Isaías 43:19, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Dice Isaías.
Qué tremendo es cuando no nos damos cuenta, porque muchas veces las cosas de Dios no están en la superficie, sino que comienza a ver en las profundidades movimientos de Dios y uno no los discierne, no se da cuenta. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto y ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido. ¡Wow, Señor! ¿Para qué? Todo ese brotar, ese mover, eso que todavía no se ve. ¿Para qué es? Para dar de beber a mi pueblo. A mi pueblo, a vos, hermano, a mí, a cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Y digo, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Y como le pasó a Agar, abre mis ojos. Fue mencionada en el último culto, el hermano Charles la mencionó. Agar, esa mujer que fue usada por Abraham, usada y literalmente despreciada y echada al desierto con su hijo Ismael. 7 años. 7 años. Se vieron que lo que pasó en Misiones, ¿no? Esa madre que tiró a sus 2 hijos, 7 y 3 años, al río Paraná. Terrible eso. Demonios sueltos. Hay. Oremos, clamemos. Y dice que allí en Génesis 21, 19, en ese momento, ¿se acuerdan que Agar tomó al hijo y se fue y lo dejó lejos y no lo quería escuchar llorar y de pronto que no quería verlo morir? Y dice que la palabra de Dios viene a ella y le dice, Dios ha escuchado el llanto de ese niño. Y dice el verso 19, y en ese momento Dios le abrió los ojos, a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue y llenó el odre y dio de beber al niño. Era tal la aflicción, era tal el dolor, era tal la angustia, que no vio los recursos que estaban ahí a la mano, ahí, no los vio. Entonces, que en este año, frente a las situaciones que nos tocan vivir, tengamos la capacidad de ver con los ojos de la fe, de ver con ojos de fe y aquellas cosas que muchos no ven y no se dan cuenta. Como hijos de Dios, vos te puedas conectar a la fuente del río de Dios. Y dice que le abrió los ojos y vio una fuente. Y fue y tomó agua y le dio al niño. ¿Hizo ella el pozo o no lo hizo el pozo? No sé quién lo hizo. Tal vez vos vas a hacer pozos de bendición para aquellos que están ahí afuera y te van a ver a vos como un pozo de agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que vean en vos un pozo que fluye agua, no un pozo seco de amargura, de tristeza, no un pozo de vacío que alguna vez fue tapado, sino alguien que está lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios. Y puedan ir y buscar recursos en vos, como le pasó a Agar. Y salvó al niño. Dice, tengo una promesa tremenda para ese niño, poderoso. Poderoso. Y bueno, sabemos lo que pasó con Ismael, ¿no? Qué terrible es eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por último, la capacidad de permanecer. La capacidad de permanecer. La permanencia, hermano, la constancia. No abandones frente a la lucha, frente a los problemas. Saber que en vez de abandonar, tenés que ir más profundo. Tenés que cavar más. Tenés que buscar el río de Dios. Tenés que buscar los recursos que vienen del Señor. Amén a eso. Tenés que buscar lo que viene de Él. La perseverancia, la constancia, el esfuerzo en la lucha hace que podamos ver, obtener y vivir con la victoria que el Señor tiene. Él dice que hizo el tercer pozo y ahí Dios abrió. En un momento, el verso 28 dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, Isaac. Hemos visto que sos prosperado en medio, no sé qué pasa con vos. Se le vino a Abimelech, se le vino el jefe del ejército, vino gente importante de Egipto y dijo, ¿qué pasa con vos? Vemos que sos prosperado. ¿Qué sucede? Wow. Y él abrió un pozo acá, después otra vez en el verso 32, y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto.
Esto es terrible. Es terrible. Porque cuando hay gente que discierne y busca, jamás le van a faltar recursos. Y no pienses en el dinero, hermano, porque si pensás en el dinero, tu mente es muy chiquita. Hay recursos mucho más poderosos, más eternos, que son incomprables, que solo vienen de la presencia de Dios, solo vienen del fluir de Dios, de la búsqueda de Dios. Por eso solamente hay prosperidad muchas veces económica, pero hay vacíos en el corazón y serios problemas en la vida y en el desarrollo. Y quiero terminar con esto. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está conectado allí. Y Apocalipsis 22, otro pasaje que me encantó, lo volví a leer de nuevo y digo, Señor, qué tremendo es esto. Luego el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, y salió del trono de Dios y del Cordero. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce... ¿Lo estás leyendo? Que produce 12 cosechas al año. ¿Cuánto produce? Y lo aclara allí y dice una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. ¿Estás preocupado por el mes 5, mes 6, mes 7, mes este, mes aquel? Fíjate lo que dice la palabra del Señor en ese río que fluye y en ese árbol de vida, que dice que tiene una cosecha por... ¿Tenía alguna planta de esa? ¿El mango cada cuánto produce? ¿O la mandioca? ¿Te imaginas este árbol de vida que produce un fruto por mes? ¿Y los frutos en un árbol para qué están? Cuando plantaste un zapallo, lo plantaste lo que plantaste, espera el proceso, está el fruto, ¿y qué pasa con el fruto? Lo aprovechás. No sé, pero estudiaba esto y digo, Señor, gracias, mil gracias, porque este año va a ser un año de bendición. Y el año que viene, el 24, ¿saben qué? También va a ser de bendición. Y el 25, también. ¿Saben por qué? Porque estamos conectados a esa fuente inagotable que no está sujeto a algo temporal, sino que es eterno. Y eso es maravilloso. Gloria a Dios por eso. Voy a pedir a Cari, por favor, que pases a tu teclado. Y quiero que en esta hora pienses, tal vez, cómo comenzaste tu año, hermano. ¿Con qué preocupaciones? ¿Con qué cargas? ¿Con qué luchas? ¿Con qué necesidades que traes todavía del año pasado? ¿Con qué temores? ¿Con qué ansiedades? Tal vez pensás hacia atrás y hubo pozos que fluían gozo, alegría, esperanza. En un momento existió algo maravilloso, pero eso fue tapado. Tal vez en tu relación con el Señor, en tu vida matrimonial, en tu vida con tus hijos. Tal vez en tu situación económica, tal vez no sé en qué. Pero hoy te proyectás hacia adelante y ves que las cosas no van a andar, no va a funcionar. Y estás con un pesimismo, con un temor, con una ansiedad que no es típica de un hijo de Dios que está conectado a las cosas de Dios. Y tal vez tu corazón más que esperanza, y que tal vez tu actitud más de ojos de fe, estás mirando la sequía que hay alrededor tuyo. Y que vos decís, esto no va a avanzar, esto así no va a progresar, esto es imposible. Pero déjame decirte que dice que Isaac comenzó a hacer otro pozo. Tenía discernimiento, sabía. Él sabía el padre que tenía. Él sabía el padre que tenía, un padre que no lo iba a dejar,
que no lo iba a abandonar. Y actuó una vez, y actuó otra vez, y actuó una tercera vez, hasta que Dios dice, me llevó a tierra espaciosa. Y me llevó a vivir verdaderamente la bendición del Señor. Tal vez estás comenzando este año y lo estás haciendo tímidamente, como le pasó un poco también en un momento a Isaac, con temor y fe. Y le dijo, no, esta no es mi esposa, esta es mi hermana. Así que ahí tuvo temor y tuvo fe frente al enemigo. Y tal vez te va a llevar a tomar malas decisiones, te va a llevar a tomar malos caminos, malos consejos. Qué lindo que en esta mañana podamos renovar nuestro compromiso con el Señor. Te invito a ponerte de pie. ¿Y qué te parece si nos tomamos un tiempo para estar orando? Yo sé que falta la cena del Señor, pero no estemos apurados. Tenemos todo el domingo por delante todavía. Vas a tener toda la tarde para disfrutar. Y quiero que podamos abrir el altar en esta hora para poder orar. Pero no, sino para traer, en primer lugar, dos cosas. Aquello que anhelás en tu corazón para este año. Aquel proyecto, tal vez que como familia, como algo que, qué lindo sería, Señor, yo lo traigo porque quiero verdaderamente tu bendición sobre esto. Quiero escuchar tu voz, es tuyo o no es tuyo. Señor, traigo esto a tu presencia. Tiene que ver con lo ministerial, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo que sea. Pero, Señor, que sea para gloria tuya. Pero también quiero invitar a aquel que tal vez está con su corazón con algún pozo tapado. Y está, Señor, tal vez allí con una perspectiva no buena, mala, de temor, de ansiedad, de poca pila. Porque lo que antes fluía ya no fluye. Lo que parecía que venía con mucha fuerza y brotaba de lo más profundo, resulta que el enemigo se encargó de taparlo. Qué lindo que en esta mañana puedas decirle, Señor, yo voy a comenzar a destapar ese pozo. Yo voy a comenzar a destapar ese pozo. Voy a comenzar nuevamente hasta que encontrar esa agua que fluye de tu presencia, Señor. Ese río que es inagotable, ese río que nada lo va a detener y que fluye de tu mismo trono, de tu misma presencia. Vamos a adorar al Señor y vamos a dejar el altar abierto en estas dos direcciones, de estas dos maneras, de estos dos llamados. Aquellos que tal vez tienen algo para decir, Señor, quiero comenzar esto contigo este año, pero aquel que tal vez dice, yo este año tengo que destapar algún pozo en mi vida, tengo que destapar algo, porque en mi vida hoy no tengo gozo, no tengo paz, no tengo esperanza, el fruto del Espíritu no fluye. Y qué lindo que en esta hora tomemos un compromiso con el Señor. ¿Te parece? Adoramos con una canción, con esa última canción, por favor, que cantamos. ¿Dónde están las chicas? Esa última canción que cantamos a tus pies, y vamos a tomarnos este tiempo, hermano, precioso en la presencia del Señor. Y vamos a decirle a tus pies y vamos a venir con esa carga en esta mañana. Padre, te alabo y te bendigo, te doy toda gloria, toda honra. Tu Espíritu Santo está en este lugar, tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Padre, quiero pedirte que tú toques nuestros corazones, abra nuestros ojos y que podamos ver con los ojos que tenía Isaac, ver lo que otros no veían frente a las necesidades que estamos teniendo en este tiempo. Padre, más allá de las estadísticas, más allá de lo que el mundo dice, nuestros ojos, Señor, están puestos en ti. Nuestros recursos vienen de ti. Queremos ir profundo, más profundo en nuestra relación contigo, Señor. Y sé que cuando algo se cierra, tú vas a abrir otra puerta. Sé que cuando algo, Señor, se cierra, tú vas a abrir otra puerta donde va a fluir bendición, donde va a fluir de tu presencia.
Amado Dios, si hay alguien en esta mañana que se encuentra tal vez desanimado, Señor, proyectándose a este nuevo año con muy pocos días, con un espíritu de temor, de ansiedad, con un espíritu de carga, de lucha, Padre, pido que abra nuestros ojos, así como hiciste con Agar, frente a la necesidad tremenda, frente a la necesidad, Señor, terrible que le estaba pasando. Tú has abierto allí, Señor, un recurso inagotable para ella. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Adoramos al Señor.